además hay muchas variantes en los balones detenidos que tiene Coquimbo Unido, pero para Colo-Colo es una derrota dolorosa, Dani. Me imagino que Ortiz no está contento con lo que pasó ayer en la cancha del cuadro pirata. Y fíjate que ya son 3 partidos dirigidos por Fernando Ortiz en Colo-Colo. Perdió frente a la U en la Supercopa, ganó frente a Deportes Iquique y ahora cae en este partido frente al líder de la competencia, Coquimbo Unido. Por eso también hay que ver la realidad de este Colo-Colo. Cuando se festejaba y obviamente se aplaudía el triunfo frente a Deportes Iquique, muchos opinaban que, claro, era un buen resultado, era un buen partido, pero la realidad es que Colo-Colo en ese encuentro derrotó y goleó al colista de este campeonato. Antes había perdido con la U, que está más arriba en la tabla de posiciones, y ahora cayó frente a Coquimbo Unido. Pero a ver, si hacemos un repaso, desde lo futbolístico me parece que quedan conformes en Colo-Colo por el primer tiempo que hizo el Cacique, donde dominó, donde intentó hacer su juego, pero la realidad es que tal como le ha pasado a Colo-Colo en gran parte de este 2025, siente la ausencia de Javier Correa y no pudo finalmente ejecutar, no pudo convertir esas opciones claras que se creó. Hay una de Vicente Pizarro, hay otra de Eric Wimber en el primer tiempo, una que también la intenta bajar el propio Claudio Aquino para dar el pase, pero Colo-Colo tuvo opciones, tuvo ocasiones en relación, por ejemplo, a un Coquimbo Unido que le costó muchísimo armar su juego en la cancha, pero en el segundo tiempo todo cambió. Coquimbo Unido en su forma, en su estilo, aprovechó un balón detenido. Colo-Colo tiene claramente varios errores en la marca de ese balón detenido. Aparece Cabrera, tal como veíamos justamente en el compacto, y anota el único gol del partido. Y después Coquimbo Unido, como muy bien lo sabe hacer, ha mostrado jerarquía durante este 2025 y aguantó el partido, lo cerró, y Colo-Colo prácticamente no tuvo ocasiones de gol. Hay una de Vicente Pizarro cuando comenzaba el segundo tiempo, pero después le costó muchísimo a Colo-Colo. Pero el balance claramente que es negativo, porque Colo-Colo necesitaba el triunfo, porque la realidad es que si miramos la tabla de posiciones, hoy el Cacique está fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales, a la Copa Sudamericana, que es lo más cercano que tiene Colo-Colo como principal objetivo en este 2025. Tenemos voces, habló Fernando Ortiz, vamos con la primera reacción, porque esto dijo el técnico de Colo-Colo tras la derrota del Cacique frente a Coquimbo Unido. A veces los entrenadores hacen un análisis muy pronto cuando el partido no hace ni 10 minutos que terminó. Traté de tranquilizarme, analizar. Se los dije recién a los jugadores. Hicimos un gran primer tiempo, para mí, un gran primer tiempo donde no pudimos encontrar el gol, donde insistimos siempre por todos lados, mucha tensión en todo campo de juego. Y el segundo tiempo fue todo al revés. No hicimos lo que realmente yo quiero y pretendo como equipo. Sabíamos a quién enfrentábamos, sabíamos de la situación que iban a aprovechar, y luego lo que han hecho en la regularidad del torneo, que lo han hecho de excelente manera al rival, y nosotros no pudimos descifrar en ningún momento por dónde. Esa es tarea mía, en poder saber descifrar ese tipo de situación como lo hizo el rival, pero a la vez doloroso, pero seguir trabajando, no me queda otra. Bueno, ahí las palabras de Fernando Ortiz, ¿no? Donde hace además una autocrítica, lo que me agrada y bastante. Porque, a ver, fue un primer tiempo donde Colo-Colo fue interesante lo que mostró, con un Aquino mucho más cómodo, con más confianza en cancha. Me parece que Cepeda se pierde un poco por el sector derecho. A mí lo único que me preocupa en el Cacique fue la lectura que tuvo Ortiz. No sé si los cambios fueron los más acertados. No, más aún para un Colo-Colo, que este partido era importante porque además el día anterior perdió Cobresal. Claro. Entonces le daba un poco la chance. Quedó muy enojado Huerta, por cierto. Bueno, además. Sí, ahora, ¿se empieza a ver, Carlos, la mano de Fernando Ortiz? ¿O todavía no? ¿Hay grandes cambios con respecto a lo que se veía con Almirón? Yo siento que sí. De verdad que yo veo un Colo-Colo mucho mejor. Sí, los resultados no lo avalan. Llevan 3 partidos, solamente le ganó al colista y perdió con la U y pierde ahora con Coquimbo. Pero yo en esta hay que darle el mérito a Coquimbo Unido. Siento que Coquimbo Unido es el equipo que mejor defiende. Y en el primer tiempo Colo-Colo consiguió igual generar algunas ocasiones de gol, teniendo en cuenta que Coquimbo estaba con las 2 líneas de 4, porque siempre sabemos que le otorga el balón al rival, y Colo-Colo incluso generó
algunas ocasiones de gol. Estamos todos de acuerdo de que en el segundo tiempo fue otro Coquimbo Unido, anota el gol y terminó el partido. Y terminó el Colo-Colo partido. no llegó más y es lo que ha pasado casi todo el año con este Coquimbo Unido. No es casualidad, ellos defienden demasiado bien. Después entra Camargo y siento que Camargo hizo un tremendo partido, cerró más aún el mediocampo de Colo-Colo con su dinámica, recuperó muchos balones, se equivoca también, creo, en los cambios, porque después de ver los cambios, siento que Colo-Colo dio un paso hacia atrás en el término de funcionamiento y de rendimiento, porque no se acercó más al arco, que era lo que buscaba Ortiz, que era tener más piernas, generar más ocasiones de gol y lamentablemente no lo consiguió. Pero sí, de verdad que siento que es otro Colo-Colo. Me gusta las pasadas por las bandas, porque Aquino va hacia adentro, Cepeda al jugar por derecha, se va mucho hacia adentro y es ahí donde pasa Isla, donde pasa Bimber. Los dos volantes internos llegan al área, rompen líneas también en esta, que el bicho Pizarro también tuvo un remate, Bimber un remate, y esos remates fueron dentro del área. Hubieron algunos centros que Colo-Colo también tenía 4 o 5 jugadores también para poder atacar el balón. Entonces yo veo cosas que ya está mostrando cosas diferentes que muestra el equipo de Ortiz en comparación a lo que era antes. Y Caro, Pizarro estaba haciendo un buen partido mientras estuvo en cancha también. Y no le gustó mucho el cambio. Exacto, hay una imagen que se entiende bien así como siempre yo, una cosa Sí, así. como que su cara lo delata un poco, de que, claro, lamenta, digamos, las modificaciones. Yo también, pero ahí, ¿sabes qué? Más que... quizás uno puede criticar el timing del entrenador, porque quizás el entretiempo, luego de hacer unos primeros 45 minutos donde Colo-Colo se acercó mucho más al arco, a propósito de que Coquimbo se lo permitió, eso también hay que dejarlo claro. De hecho, Esteban González lo declara después del partido y eso quedó resonando fuerte. Él dice, claro, Colo-Colo efectivamente tuvo la pelota, tuvo más posesión, se acercó más al arco en el primer tiempo, pero también tuvo la posición en un lugar donde a nosotros nos acomodaba que la tuviese. Entonces también ahí hay una estrategia, digamos, del rival y donde Colo-Colo cae, como diría el tío Milo, en la trampa de Coquimbo. Porque él lo dice, era lo que esperábamos. Era lo que esperábamos de Colo-Colo. Era Sí, como que sí. esto era lo planificado Sí, durante el partido. Exactamente. Entonces, al final, el que se estaba imponiendo en cuanto a la estrategia, que es lo que los entrenadores tratan de descifrar el uno del otro, era precisamente Coquimbo, a esa altura. Y Coquimbo supo, digamos, capitalizar eso en un tiro libre, en una pelota detenida que le acomoda mucho, que tiene especialistas buenos, y luego se repliega, listo, y para atrás, y Colo-Colo se fue, lanzó los bueyes adelante, dijo, listo, vamos a ver si logramos empatar, sacar un puntito de acá, y resulta que en eso vino ese palo, ¿no? Que ahí, bueno, justo fue el de Chandía, que estábamos viendo bien el compacto, y incluso pudo sellar de forma más cómoda el partido. Pero acá hay varias cosas, y yo, a ver, en estas últimas horas, no recuerdo bien, pero creo que fue en cancha, que leí una nota y había una declaración, digamos, sin nombre, que es válida en el periodismo, del cuerpo técnico de Colo-Colo, que hablaba acerca de 2 elementos que al cuerpo técnico de Ortiz le preocupaban. Y yo creo que en este partido se grafican muy bien. Y uno es la incapacidad goleadora del equipo, que eso todos lo hemos visto durante el año. Y 2, el tema físico. Y que creo que también se refleja en que Colo-Colo, varios de sus integrantes dentro de la cancha caen. Luego en los 60, 70 minutos y no logran, digamos, sostener el ritmo de los partidos, pese a que están compitiendo hace ya varios meses, solamente un tipo de competencia. Y eso claramente es una herencia del proceso anterior que comandaba Jorge Almirón y su cuerpo técnico. Entonces ahí yo creo que hay un aspecto a mejorar. Y lo otro es que si uno revisa la banca de este Colo-Colo, claro, podría decir, bueno, pero ¿por qué no modificó el mediocampo? ¿Por qué no sacó a Vidal, por ejemplo? ¿Por qué no metió al Arcon antes? Pero también seamos así fríos para observar la banca. En la banca, ¿qué jugador que estuviese ahí era como mucho más de los que estaban adentro? ¿Qué jugador te podía marcar efectivamente la diferencia? Por aquí no Leandro Hernández, en serio. O sea, a mí me parece cuestionable esa modificación. Sí. Digamos. No creo que Leandro Fernández de antemano le ofrezca más opciones en ataque que Claudio Aquino. Y Aquino, para mí, podio el primer tiempo, te diría. Sí, estaba Desde jugando el bien. tiempo Lo Del vimos primer como tiempo, gran el primer tiempo. protagonista. Porque después baja mucho. No por eso, pero estamos pensando en el entretiempo. Los primeros 45 minutos estaba Vega, estaba Leandro Hernández, estaba como posible modificación Tomás Alarcón. Estaban jugadores, digamos, que no están por sobre los 11 que elige el entrenador. Y eso también me parece preocupante porque son jugadores algunos que venían del exterior y varios de ellos refuerzos y que no han logrado el tono. Totalmente, esos primeros cambios, Dani, llamaron mucho la atención en el minuto y además
La elección de nombres, ¿no? Fue muy curiosa aquello. Pavés fuera de la citación. Pavés fuera de la citación. Lo de Vidal quizás Se arrancó, perdón, que el primer partido de... Recuerden el primer partido de Ortiz, el clásico titular, contra claro. la U, fue titular Pavés de volante central y Vidal en la En banca. el banco. Por eso, para mí lo que falló, por decirlo de alguna manera, el cuerpo técnico de Colo-Colo, Dani, fue la lectura de los cambios del segundo tiempo. Creo que Coquimbo lo supo manejar bien, pero Colo-Colo tuvo muy poquitas armas para hacerle daño. Y ese es uno de los aspectos fundamentales. Si hay algo que creo en lo que ha ganado Colo-Colo con la llegada de Fernando Ortiz, tal como ustedes comentaban, es el juego por las bandas. Isla con Cepeda han hecho un buen tándem por ese sector. Claro, por momentos a Lucas Cepeda se le ve algo incómodo por ese sector derecho, pero Cepeda con Mauricio Isla, cuando se juntan, cuando pasan, intentan y han hecho daño. Mauricio Isla, de hecho, creo que en estos últimos partidos ha tenido más pasada que en toda esta temporada 2025 con Deportes Iquique. También Mauricio Isla hizo bastante daño por la derecha. Y después por la izquierda, también es llamativo lo que están haciendo Eric Wimber y Claudio Aquino. Un Aquino que, claro, en el papel parte cargado a la izquierda, pero por momentos está centralizado y ocupa esa posición media de la cancha. Pero también ha subido mucho el nivel Eric Wimber, que creo que ayer fue uno de los principales agentes ofensivos que tuvo Colo-Colo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se valora. Y por eso llama la atención cuando sale de la cancha el propio Claudio Aquino, que estaba haciendo un partido correcto. Y después la mitad de la cancha con Pizarro y Méndez, creo que también ha ganado este Colo-Colo por esa juventud, por la dinámica que le están dando estos dos futbolistas. Pero claro, en paralelo, uno de los principales perjudicados ha sido Esteban Pavés, porque comienza jugando con Fernando Ortiz, de hecho es titular en la Supercopa versus un Vidal que fue suplente. Sin embargo, en el último partido con Deportes Iquique, él estaba suspendido, no pudo jugar y ahora llama muchísimo la atención que no haya sido ni convocado como alternativa en esa mitad de la cancha, porque Esteban Pavés es el capitán, porque Esteban Pavés era con Jorge Almirón, no siempre, pero en la última etapa también sabemos que había salido con Jorge Almirón, pero era un habitual. Desde que llega a Colo-Colo en 2022, Esteban Pavés era un futbolista que habitualmente aparecía en las formaciones. Lo que al menos yo pregunté es que él había estado algo resfriado, con un poco de fiebre en la semana, pero me ratifican ayer que él queda fuera por una decisión técnica. Por lo tanto, es llamativo lo de Esteban Pavés. Ya les voy a dejar para que ustedes comenten por qué ustedes creen, cuál es la lectura que hacen de esta ausencia de Esteban Pavés. Pero antes revisemos la palabra de Arturo Vidal, porque está siendo titular y esto fue lo que dijo sobre el partido y lo que viene para Colo-Colo. Lo hicimos, yo creo que el primer tiempo fuimos súper superior a ellos, jugamos a lo que queríamos, si no entró la pelota, que para ganar hay que meter los goles. Así que eso en el primer tiempo quedamos un poco con rabia, el segundo ya se desordenó un poco más, los cambios, todo eso, pero nada, me gustaría analizar bien el partido, verlo, porque de adentro de la cancha se veía que en cualquier momento íbamos a meter el gol y ellos con una pelota parada lo hicieron. Así que nada, nos deja un poco triste, a seguir trabajando. Lo importante es que el equipo cada vez mejora más. Fue extraño, en el primer tiempo no entendíamos por qué no quería entrar la pelota, jugábamos muy bien como lo habíamos hecho contra Iquique, manejando de un lado a otro, atacando por todos lados, pero no entró y eso lo tenemos que mejorar, lo estamos trabajando mucho. Y el segundo tiempo, como te digo, cuando te hacen un gol así, nos sorprendimos porque no tenían por dónde. ¿Coincides, Carlos, con el análisis que hace Arturo Vidal del partido? ¿Y qué te pareció también su función, que tanto fue alabada el primer semestre justamente con Coquimbo Unido cuando juega volante central y prácticamente anula a Palavecino? Sí, yo siento que igual hizo un buen partido, sí, Palavecino es un gran jugador, es imposible, durante todo el año nadie lo ha podido anular. Entonces, igual el mismo tiene Vidal en el primer semestre. Claro, ahí también él va a tener sus pincelazos y juega bien, pero siento que desde Vidal siempre sale mejor el balón en el momento de generar ocasiones de gol. Tiene buena facilidad con izquierda y con derecha de filtrar pases entre líneas, que quizás que cuando entró Alarcón, sí, Vidal estaba al límite con amarilla, sí, y ya estuvo a punto que le mostraran la segunda. Sí.
en un costado, que desde ese tiro libre sale el gol de Coquimbo Unido. Entra Alarcón y tal vez quizá era para tener ese cuidado de la expulsión. Creo que hace un buen partido, pero hablando de lo que él decía, el primer tiempo sí, yo creo que fue superior Colo-Colo, se generó más ocasiones de gol que Coquimbo Unido, pero no estas ocasiones de gol tan claras debajo del arco que como que sea más fácil anotar. El Mono Sánchez no sacó ninguna imposible. Claro. Sí, fueron 2 remates que fueron relativamente al cuerpo, una chique que volado la alcanzó a puntear también, pero sí Colo-Colo fue superior el primer tiempo y en el segundo tiempo no llegó más al arco. Yo creo que también por ahí van esas sensaciones. Tal vez sí puede exagerar un poco Arturo Vidal en sus declaraciones, pero en el fondo sí, Colo-Colo fue mejor el primer tiempo y en el segundo no mostró nada de lo que hizo en el primer tiempo. Coquimbo mejoró, hizo el gol pronto y después Coquimbo hizo lo que mejor sabe, que es cerrar el partido, no tiene problema, y con los contraataques vemos si podemos hacer 1, 2, 3 goles más, que tuvo la ocasión de Chandía, fue el remate en el poste. El del palo. Ahora, hay una lectura, digamos, de González muy bien entendida. Cuando ingresa Camargo, es claramente ahí cambió el partido. A favor de Coquimbo Unido, cerrar el partido, ya estaba con el marcador, digamos, 1-0 en favor de ello. Entonces, ahí hay una lectura, por ejemplo, una contraparte en cómo lee el partido el técnico de Coquimbo Unido, el Chino González, y cómo lo lee el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz. Entonces, ahí hay diferencias y matices que son relevantes y marcan también el por qué uno está tan arriba y tan alejado del resto de los equipos. Dani, me llama la atención otra vez. Perdón, que Leo quería... Te iba a decir otra a favor de González, porque estaba recordando a propósito de este gol, el gol que le hace ahora Cabrera a Colo-Colo. A la U también le gana 1-0 con un gol de pelota parada. A los 3 minutos del segundo tiempo. Del mismo lugar, pero diferente en el sentido de que en vez de ir al primer palo, de lo que marcaba hoy, Cabrera va al primer palo y Manuel Fernández al segundo, bueno, en ese fue del mismo lugar, pero el centro es al segundo palo para que defina Manuel Fernández. No, son los mismos, o sea, del mismo lugar se da la situación para definir el partido. No, y son contextos muy similares, porque eso fue a los 3 minutos del segundo tiempo. Se cerró el partido en ese partido. Se cerró, la U no pudo hacer nada más. Acá fue a los 6, 7 minutos del segundo tiempo. Lo mismo. Y se cerró, porque entienden muy bien a qué juegan. Cuando empezamos, ¿quién es el mejor equipo que juega para mí hoy? Por lejos, no solamente por los puntos. Es Coquimbo Unido, ¿saben? Y tienen el libreto muy claro con los protagonistas o no, porque muchas veces han tenido bajas importantes y aún así el libreto se mantiene tal cual. Entonces, eso también es para felicitar en el caso. En El Salvador tenían 4 nombres menos. O sea, no estaban los titulares Cornejo, no estaba Palavecino y uno de los volantes de contención, creo que Galani no fue a El Salvador. Pero no, Galani metió el centro. El centro que fue gol. Camargo no está, bueno, no más. Bueno, pero eran 4 bajas importantes en El Salvador, el partido que dice Leo, y aún así el libreto se mantuvo a la perfección. Entonces, ahora volviendo a Colo-Colo, Dani, me llama la atención otra vez la capitanía. Estaba Arturo Vidal en cancha y quien llevaba y quien portaba la jineta era Vicente Pizarro nuevamente. Tal como ocurrió en el partido frente a Deportes Iquique, porque no estaba y no está en los partidos Esteban Pavés, y finalmente es Vicente Pizarro quien lleva la jineta. Me imagino que ahí hubo una conversación de por medio entre Arturo Vidal, Fernando Ortiz, el propio Vicente Pizarro, porque el segundo capitán habitualmente era el propio Arturo Vidal. Cuando no estaba Pavés, llevaba la jineta Arturo Vidal. Pero bueno, son estas modificaciones y cambios que ya se van notando con Fernando Ortiz. Fíjate que quizás en el hincha esto genera ruido, pero la información es que Colo-Colo va a tener libre lunes y martes, hoy y mañana, y va a volver el miércoles a trabajar. Quizás esto hace ruido en el hincha porque viene de perder Colo-Colo, porque muchos dicen, bueno, es ahora cuando más se tiene que hincar el diente, pero también hay que entender que dentro de las planificaciones que tienen los cuerpos técnicos, Colo-Colo va a jugar el lunes, el próximo lunes, en una semana más, frente a Deportes Limache. Y seguramente, después del partido con Deportes Limache, el próximo martes 28, Colo-Colo no va a tener libre, porque después vuelven a jugar el sábado 1 de noviembre. Entonces, claro, para que el hincha entienda, ahora le dan 2 días de descanso, porque después se viene 1 semana, que van a ser cerca de 11 días sin parar,
y por eso obviamente se entiende la planificación, los jugadores necesitan tener descanso y sabemos la importancia que tiene eso. A ver, tema Arturo Vidal. La semana pasada causó ruido esta publicación que hace el Mundial de la Kings League, que se va a desarrollar entre el 3 y el 17 de enero en Brasil, y hace ruido porque aparece Arturo Vidal como presidente del equipo chileno en este Mundial de la Kings League, que es una especie de, podríamos decir, un fútbol de marketing, un fútbol espectáculo, no se juega de 11, de 5 por lado, pero es toda una forma bastante novedosa y que obviamente apunta al espectáculo, apunta a la transmisión, apunta a las plataformas digitales, que ahí se hace muy fuerte. Pero causaba ruido porque incluso Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, la semana pasada dijo: es incompatible que Arturo Vidal esté en el Mundial de la Kings League porque en la misma fecha, en enero del próximo año, se va a estar desarrollando la pretemporada. Yo les había comentado la semana pasada que había que esperar cómo iba a ser la participación de Arturo Vidal, porque yo había preguntado y a mí me habían dicho que era una especie de figura, obviamente Arturo Vidal, pero apuntaba a eso, no necesariamente tenía que estar en Brasil. Y lo aclaró el propio futbolista de Colo-Colo, quien ya semanas antes había puesto en duda su continuidad en la institución, aunque está renovado para el próximo año. Bueno, aclara varias dudas. Arturo Vidal habla de su participación en este Mundial de la Kings League y también algo deja sobre su futuro. La palabra de Vidal. Sí, ese proyecto me gusta mucho, es algo lindo. Están varios jugadores importantes, varias leyendas. Ustedes la vieron, la leyenda que está Lewandowski, que está en el Barcelona. Estar ahí para mí un privilegio, así que lo disfruto. Nunca, eso, mira, primero me lo tienen que preguntar a mí, ¿qué significa la Kings League? Segundo, ¿cómo voy a participar yo? Eso es importante. Si no me lo preguntan, no sé por qué sacan información que no vale la pena. Mi participación va a ser de acá. Nunca mi intención va a ir allá. Si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, viajaré a Brasil. Pero si no, jamás voy a salir de acá de Chile o de algún entrenamiento de Colo-Colo. Colo-Colo es lo más importante. No estoy afuera de Colo-Colo. Yo lo que dije el otro día fue lo que pensaba, pero no estoy afuera de Colo-Colo. Tenemos todavía 6 partidos para meternos en la Copa Internacional y para seguir. Pero como te digo, estoy súper cómodo, lo dije porque lo pensaba y después de verdad que no veo prensa porque ya de verdad me aburrieron. Yo tengo mucho respeto a ustedes, les hablo cuando me preguntan, pero más allá ya no veo, de verdad que no me interesa mucho. Y eso es muy cierto, o sea, alguien que entiende el sentido del espectáculo, ¿no? Es Arturo Vidal, que siempre dialoga con los medios, siempre muy directo, muy frontal. Incluso hay algo que le destaco, que cuando va en el bus y ve los hinchas, muchas veces baja, se saca fotos, entiende a la perfección aquello. Qué bueno que aclaró, ¿no? Yo insisto, yo siempre pensé que su participación era presencial, así que por lo mismo rectificar, ¿no? De que va a estar a distancia, como bien señalaba él. Lo único que a mí me llama la atención en lo personal, lo digo con mucho respeto, cuando yo tengo proyectos externos al canal, yo tengo que hablar con mi jefatura y decirle, ¿sabes qué? Tengo esto y esto. Me sorprende que Aníbal Mosa, que Edmundo Valladares no supieran de esto, ¿no? Trabajando netamente en el directorio de Blanco y Negro. Qué bueno que lo aclaró Arturo Vidal, me parece que se podría haber evitado antes todo este conflicto, ¿no?, que generó la Kings League. La conversación que teníamos la semana pasada, Carlos, era que tal vez era un tema marketing, que podía ser solamente el rostro y digamos que no se iba a hablar de la Kings League acá, sino porque estaba la presencia de Arturo Vidal y muchos o muchas se habrán enterado de la Kings League justamente por Arturo Vidal, digamos, y la importancia que él tiene no solamente acá, sino también a nivel mundial. El tema es, ¿se habrá dado esa conversación previa, como decía Marce, con los dirigentes? ¿Habrá explicado? Porque él dice, me tienen que preguntar a mí. ¿Se refería a la prensa o se refería a los dirigentes? Porque, no, sí, pero a lo que voy, o sea, la declaración de Aníbal Mosa da a entender que no existió esa conversación. Sí, tampoco creo que haya existido esa conversación, pero me imagino que él, al tenerla clara que era solamente marketing, también no lo pensó de esa manera, que tenía que pedirle permiso al presidente del club, como lo dice Marce, que corresponde, pero claro, yo lo veía de esa forma igual. Creo que lo dije la semana pasada y era como, me parecería muy extraño que él dejara de lado o que ponga primero la Kings League más que un entrenamiento, o que no se presenta la pretemporada, que falte 3 días porque tiene que estar en Brasil. Yo creo que era un tema de marketing. Si yo me enteré de la Kings League y de este mundial
porque empezamos a hablar todos nosotros de Arturo Vidal y quizá eso era lo que se buscaba y eso es lo que buscan en verdad. Arturo nombró a Lewandowski, a un par más de jugadores muy conocidos, que al final eso genera. También detrás de esto siempre ha estado Piqué, entonces también desde ahí se va conociendo más del tema y va generando este marketing que es lo que buscaba, me imagino. Ahora, Leo... ¿No te invitaron a jugar? No. Están buscando leyendas. Están buscando leyendas. ¿Estás abierto a la posibilidad de que te... ¡Epa! ¿Por qué? No sé. ¿Sí? ¿Eres presidente de algún club? No, pero estaba hablando con Tito recién y a lo mejor me dijo que podía jugar. Ah, mira. Mira. Tito Lewandowski. Vamos. Pero espérame. Tito Lewandowski. Estoy jugando, Tito, dile, no. ¿No han contestado la pregunta de Leo? Kings League de pádel no hay. No. ¿Iría a la Kings League o no? Iba a Si te responder, llaman. pero no. Tengo que preguntarle a mi jefe porque si no el Marce se va a enojar también. Muy bien. ¿Por qué el Barça se va a enojar? Pelota ¿Cuánto parada. aprendió? Muy bien, muy bien. Oye, ahora el King igual tiene que estar en la Kings League. Pero podés saber Claro, King, sí. Sí. ¿Ah? que el partido tuyo se juega en Brasil a la noche, Diego, ¿no? toma un vuelo, listo. Sí, ¿por qué Claro, no? sí, es fácil. En avión privado, además. Leo, te quería preguntar, Sí, yo voy a porque le jugarlo. preguntan también por lo que él... No, eso no. Que él abrió la posibilidad de no seguir el próximo año en Colo-Colo si es que no clasificaba a Copa Internacional. Como que mantiene abierta esa posibilidad, ¿no? Porque él decía, yo sigo en Colo-Colo, todavía quedan 6 partidos para Copa Internacional. ¿Tiene contrato? Sí. Yo creo que eso lo va a ver él al final de la temporada y también de acuerdo a la ubicación de Colo-Colo. Además, en la penúltima fecha tiene el partido clave, que es con Cobresal en El Salvador. Sí, claro. Rivales directos, digamos. Qué lindo partido. Ya, pero si no Dale. está presente, puede ser incluso un holograma. Hoy en día hay hasta conciertos con holograma. Sí, sí. No, en serio. ¿Y se puede? ¿Gorilas? ¿Estás hablando Eso es verdad. de Arturo Vidal o de Villanueva? No, No, se lo que puede pasa es jugar que con holograma. tener un talento en holograma es distinto. Claro. Porque necesitas pase, ¿ves tú? Y esto es lo mejor que tiene este hombre. ¿Qué cosa? Pero que se Los presente pases. como La cara que puso. como un presidente, porque eso entiendo. Sí, sí. Yo todavía, de verdad, después de escucharlo, lo he oído varias veces, he leído la declaración y todavía no logro descifrar bien cuál va a ser la participación de Vidal. Porque si uno ve la versión 25-26, bueno, 2025-2026, sale dentro de los grandes rostros, digamos, de esta campaña de Kings League, pero todavía no se sabe bien, siento yo, Es que- en cuál va a ser el rol específico. En algún momento, Cuando él le pregunta, perdón, a los periodistas ahí mismo, le dice, ¿y quién habló de esto? Pucha, ¿por qué nadie saltó y le dijo tu propio presidente blanco y negro? No, si fue Aníbal Mosa el que habló de esto. Y del Club Social Y del también, Club como Social Valladares. también. Ni siquiera fuimos los periodistas los que levantamos así como esto, como una especie de rumor, fuera desde adentro de la institución que se empezó a hablar acerca de esta posibilidad de ser parte de la Cuando Kings partió la Kings League, los presidentes, capitanes, no sé ya cómo se llama el concepto, tomaban decisiones dentro del partido. Me acuerdo que en un momento tiraban un dado y tenía que salir un jugador, cosas así. Entonces, me parece que por ahí podría ir un poco el rol, pero bueno, ya lo vamos a saber con el tiempo. En este momento mucha claridad no hay, Dani. Solamente está claro que se preparan para enfrentar a un rival que puede complicarlo igual que Coquimbo, porque juegan dentro de con cosas similares, como los de Portel Limache. Es un partido exigente, como todos los que va a tener Colo-Colo de aquí en adelante. Viene Limache, Deportes Limache, este lunes 27 de octubre a las 20 horas en el Estadio Nacional. Después viene Ñublense en Chillán el sábado 1 de noviembre. Entonces también son todos rivales que están jugándose algo en esta altura del campeonato. Bueno, así trabaja Colo-Colo entonces, 2 días libres. Comienza a trabajar el miércoles pensando en dejar atrás este resultado y en intentar agarrar regularidad y resultados sobre todo, que es lo que más le urge a Colo-Colo para intentar meterse en la Copa Sudamericana. Muy bien, Dani, quedamos atentos, por supuesto, a todas las novedades del Cacique. Un abrazo grande para ti. Linda tarde. Abrazo, buena semana, chau, chau. Que estés muy bien.